Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, aunque todavía no se conectan, supongo lo estarán haciendo ya en el transcurso de la clase. Buenas noches, previo al feriado, 7 de octubre. Eh, bueno, hoy día clase normal, mañana feriado para muchos, algunos de repente por ahí trabajan normal. Pero bueno, la clase de hoy nos toca, bueno, ya hasta la clase pasada hemos visto los tres componentes principales de los precios unitarios. Hemos visto los mano de obra, los materiales y los equipos. Ya con lo que hemos visto hasta la clase pasada, tranquilamente ustedes podrían armar un análisis de precio unitario sin mayor problema, ¿no? Ahora, la complejidad de cómo armar el análisis, bueno, depende también de la complejidad del trabajo que ustedes quieran costear, ¿no? En sí, todos, absolutamente todos los trabajos de construcción se pueden llevar a un análisis de precio unitario, ¿no? Eh, y básicamente se puede manejar de esa forma y a veces cuando de repente no se puede o es un poco complicado manejar los insumos o lo que contemplan, a veces se maneja, pues como les comenté, un cuarto ítem o un cuarto insumo, digamos, que vendrían a ser los subcontratos o las subpartidas, ¿no? Que ya empiezan a reemplazar parte de los materiales, parte de la mano de obra, parte de los equipos, combinaciones de estos, ¿no? Y a veces cuando no se tiene pues mucho detalle y se subcontrata alguna partida, pues se maneja o se estila también poner pues subcontrato. Pero eso también va a depender del tipo de contrato que manejen ustedes o del tipo de licitación a la que estén postulando. A veces los concursos te dicen que el subcontratista no va a poder subcontratar más allá de cierto porcentaje de la obra, más allá de ciertas partidas de la obra. En ese sentido, si ustedes ponen, por ejemplo, la partida de concreto, y la ponen como subcontrato, de repente les pueden decir, o el encofrado, mejor dicho, porque al final el concreto siempre se va a comprar. El encofrado, por ejemplo, ustedes ponen subcontrato, como que van a subcontratarlo pues a una empresa, ¿no? O a un subcontratista. En vez de contratar ustedes mismos el encofrado, en vez de ustedes mismos contratar al personal, en ese caso, si es que las bases del concurso dicen que ustedes no pueden subcontratar partidas importantes o partidas que representen, no sé, pues más del 3, 4%, de repente se los podrían observar, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen que ver, tienen que prestar atención, tienen que leer las especificaciones técnicas, las bases del concurso al cual estén licitando para que así ustedes puedan manejar bien sus análisis de precios unitarios respecto a las partidas que van a ejecutar o a las que pueden subcontratar. Ya estamos en la sesión 9, semana 9 de clases, ya estamos cerca ya pasamos la mitad del curso y ahora toca los costos indirectos, ahí como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Dentro de los costos indirectos, básicamente vamos a manejar lo que son los gastos generales, la utilidad y algunos a veces consideran el IGB, pero recuerden que el IGB no es del proyecto, no es de la obra, no es de la empresa, el IGB es del Estado, ¿no? De la SUNAT, para ser específico.
Por consiguiente, el IGB no es necesario que se considere porque no es un monto que vaya al proyecto, ¿no? Si el bien cierto el proyecto lo cobra, pero es algo que al final se transfiere a la SUNAT. Entonces, en ese aspecto, el IGB, pues, o sea, no es necesario considerarlo. Pero lo demás sí, ¿no? Lo que es el gasto general y la utilidad. Ahora, dentro del gasto general, nosotros vamos a tener, bueno, primero, indicando el logro de la sesión de hoy. El logro de la sesión de hoy es que ustedes conozcan la importancia que representan los costos indirectos de obra, ¿no? Preparándose para la adecuada aplicación de los conocimientos relacionados a los componentes del cálculo del gasto general fijo, los gastos generales variables y la utilidad, ¿no? Los gastos generales fijos y los variables forman parte del paquete de gastos generales y la utilidad es un poco más subjetiva, ¿no? La utilidad básicamente es lo que la empresa desea o espera, mejor dicho, ganar por el proyecto, ¿no? Como se dice por ahí, ¿no? Uno no compra pan para vender pan. Se supone que al momento que ustedes hacen los análisis de precios unitarios, están poniendo los costos de los recursos como, en teoría, como cuestan. Están poniendo el costo de los materiales a cómo se los venden. Están poniendo el costo de la mano de obra a cómo la consiguen. Los alquileres de sus contratos, como los encuentran. Y al final de todo el cálculo, recién, bueno, el gasto general que vendría a ser el costo del, podemos decir, del gerenciamiento o de la supervisión que se va a hacer, ¿no? Lo que van a cobrar los, los ingenieros, lo que van a costar los alquileres de las oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, después de todo eso, que es lo que ustedes gerencian como contratistas, a todo eso se le aplica una utilidad, ¿no? Que vendría a ser, si todo lo demás es el pan, la utilidad es la mantequilla, pues que ustedes le echan y para vender un pan con mantequilla, pues, ¿no? Para no vender pan y para no comprar pan y vender pan, obviamente. Ya les voy a comentar aquí en unos momentos cómo, bueno, creo que sí ya les había comentado más o menos el rango en construcción en el cual se encuentran las utilidades, eh, pero básicamente, ¿qué tienen que considerar pues para que puedan cobrar una utilidad? Básicamente el mercado, ¿no? Porque si ustedes se guiaran de la teoría económica, ya les comenté, ¿no? En clases anteriores, la teoría económica dice pues que una utilidad o una rentabilidad, si quieren llamarlo así, de su dinero o de lo que ustedes invierten en un negocio para que sea rentable, debería estar pues por encima del 16, 18%, ¿no? Eh, Fuera de eso o por debajo de eso, más barato, digo, sale mejor tenerlo pues en una cuenta bancaria, en un fondo mutuo, pues que les podría pagar un poco más, ¿no? O negocios de menor riesgo. Ya les he comentado pues que justamente construcción es un negocio de alto riesgo, sin embargo, tiene una utilidad muy baja, ¿no? En la reconstrucción es un bicho raro, digamos, en la teoría económica, ¿no? La teoría económica dice que negocios a mayor riesgo, mayor ganancia. Sin embargo, construcción, que es un negocio de mucho riesgo, tiene una de las utilidades más bajas en lo que son costos de inversión. Eso ya lo vamos a comentar, ¿no? Dentro de los costos fijos, los costos variables, más que la teoría, ¿no? La teoría que es la que vamos a ver un ejemplo. Ahí en la plataforma les he dejado un archivo, les he dejado un Excel, que es este de acá,
que es el análisis de gasto general de un proyecto. Este es un proyecto del 2014, del 2013, obviamente ya pasaron más de 6 años, por lo cual les puedo compartir la información, ¿no? En los proyectos, normalmente ustedes van a firmar bueno, compromisos de confidencialidad que los comprometen a ustedes a no divulgar la información del proyecto hasta en por lo menos de 6 a 8 años, ¿no? Bueno, este proyecto era del 2014, bueno, ya el 2024 ya son 10 años, o sea, ya hace rato que acabó mi compromiso de confidencialidad con este proyecto, así que bueno, y aparte son para fines académicos, no, nadie se va a molestar, ¿no? Me he quitado todas las indicaciones de qué proyecto era, pero era un proyecto de una universidad, ¿no? Una universidad privada. Bueno, y ahí hay algunos costos, y esos costos están algunos, bueno, desactualizados, como les digo, son de hace 10 años. Pero, por ejemplo, acá encontramos los gastos generales, ¿no? Ahora, un formato de gasto general, eso lo van a definir ustedes, ¿no? Lo define el cotizador. No hay una estructura fija de gastos generales de cómo se plantean estos, ¿no? Lo que sí se maneja más o menos es lo que debe tener un gasto general, ¿no? Lo que debe contener el gasto general. Eso sí, pero cómo lo pueden organizar, cómo lo pueden armar, eso, bueno, depende a cómo ustedes también quieran manejar el presupuesto. En este caso, este gasto general está armado en varias pestañas, ¿no? En una pestaña, bueno, en la primera pestaña tenemos una pestaña de glosario, ¿no? Ahí en esa pestaña hay algunas definiciones, ¿no? Ahí tenemos gasto general cliente, gasto general interno, análisis de staff, análisis de equipos y vehículos, historial, cronograma valorizado y finanzas. Acá tenemos, digamos, lo que es el gasto general variable. Acá está. Gasto. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir, muchachos. Si tienen alguna consulta, interrumpan nomás, no hay problema. Ay, acá estamos, a ver, ya está. Ahí tenemos, por ejemplo, el gasto general variable. En el gasto general variable vamos a encontrar todos aquellos insumos que están afectados por el tiempo. ¿Qué quiere decir? Son todos los insumos o todos los materiales o todas las, vamos a llamarle insumos, que insumo encierra material, mano de obra y todo lo que pueda contener el presupuesto, que se pagan mes a mes, ¿ya? Que se manejan mes a mes, ¿ya? Por ejemplo, el sueldo del personal, ¿no? El sueldo del personal se paga todos los meses se paga el sueldo del personal. Acá tenemos el gerente de proyecto, residente, jefe de oficina técnica, asistentes, jefe de almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se manejaba un staff, era un staff pequeño, la obra tampoco era tan grande que digamos, se manejaba un staff de 22 personas. De ahí lo que se pone, ahora, ¿esto de dónde sale? Obviamente, ¿no? Ahora, bueno, aparte de esto, también hay un staff, en este caso también se manejaba, por ejemplo, un jefe de producción o un jefe de construcción, como se le conoce actualmente, un ingeniero de producción, arquitecto, dos maestros de obra, ¿no? Uy, 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 se movió, ya. Responsable de encofrados, ¿no? Ingeniero supervisor de instalaciones y un chofer. Acá solamente era una obra en Lima, por consiguiente solamente se tenía una camioneta, ¿no? En total, 30 personas era este staff. Ahora, este proyecto más o menos duraba 18 meses y medio, 18 meses y medio, 19 meses más o menos, ¿no? De este tiempo, no todo el personal, bueno, casi por ejemplo, si queremos sacar el total del tiempo, acá lo podemos nosotros
estimar en base a lo que estaba el residente de obra, ¿no? El residente de obra estuvo 21 meses y medio. Pero no todo el personal está todo ese tiempo, ¿no? Hay personal que entra antes, hay personal que entra después, personal que se va antes, personal que se va después. Eso se define en el histograma de personal, ¿no? Eso se define en una tabla donde más o menos se visualiza cuándo entra y cuándo sale el personal. ¿Ya? ¿Dónde lo tenemos? Eso, en este archivo, está acá en la pestaña 3 que dice Staff. Y acá ustedes pueden visualizar el histograma. Este proyecto duraba efectivamente 19 meses. Eran 19 meses de obra más 3 meses de planeamiento, ¿no? 3 meses de planificación y de ahí arrancaba los otros 19 meses. Por eso que el residente manejaba 21 meses y medio, ¿no? El residente estaba desde el inicio hasta, digamos, medio mes antes de que termine el último mes de obra. Por eso es que maneja todo ese tiempo dentro del proyecto. De ahí, por ejemplo, el gerente de proyecto, aquí se le da una incidencia de medio de 0.5. ¿Por qué? Porque este gerente de proyecto pues manejaba 2 proyectos a la vez, ¿no? Entonces su sueldo se dividía entre 2. Si el gerente de proyecto de repente, si el proyecto es pequeño, de repente el gerente de proyecto puede manejar 3 proyectos, ¿no? Si los proyectos, si los proyectos son pequeños, de repente el gerente del proyecto puede manejar tres proyectos a la vez. Entonces, si es así, sería un tercio, ¿no? 0.33, que manejaría el sueldo que se cargaría el sueldo del gerente acá a este proyecto. Ahí se ve, por ejemplo, cuando entra cada integrante del equipo. No todos entran al mismo tiempo, hay algunos que entran en el primer mes, otros que entran en el segundo mes, y así sucesivamente van entrando poco a poco. Y al mismo tiempo van saliendo también de manera paulatina, ¿no? No todos se van de golpe. Ahí se ve cómo van entrando, cómo van saliendo. Ahora, acá ustedes veían como costo o valor unitario, por ejemplo, dice gerente de proyecto 27,000 soles, pero eso no es lo que ganaba el gerente de proyecto. Ojo con eso. Eso es lo que el costo empresa del gerente de proyectos, eso es lo que le cuesta a la empresa el gerente de proyecto. ¿Cómo se calculaba esto? Esto se calculaba de acá, también de esta misma página, en esta misma hoja. Decimos, el gerente de proyecto estaba en 18,000 soles. ¿No? Y a ver, ya. 18,000 soles. Entonces, el costo empresa, llámese gratificaciones, CTS, vacaciones y todo eso, salud y todas esas cositas, la empresa lo calcula más o menos en un 51% más del costo empresa, ¿no? En algunos proyectos de repente puede ser un poco más porque de repente también entra lo que es destaque, ¿ya? Cuando estamos hablando, ves, en este caso, como es una obra en Lima, no hay destaque, ¿no? Pero si lo hubiera, en ese caso también sería un costo ahí extra. Pero en este caso solamente era el costo empresa propiamente dicho. En este caso, lo que se multiplica es el costo empresa por el 51%, ¿no? 51.15, y nos da 27,000 soles. Eso, por la cantidad de meses, es lo que nos da el total, que son 238,000 soles. Eso es lo que se pone acá,
238.000 soles. Y eso obviamente tiene una incidencia. Esta incidencia es la incidencia respecto a todo el costo del gasto general. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que el gasto variable es 4.550.000. Y esto de acá es el 80% de todo el gasto general, ¿no? Esa es su incidencia de todo el gasto general variable. Pero eso solamente es el tema del sueldo. ¿Qué otros componentes aparte del sueldo tenemos? La camioneta, el combustible que gasta la camioneta, obviamente. Si habláramos de una obra, por ejemplo, de la obra en la que estoy actualmente, por ejemplo, manejamos 17 camionetas. Perdón, se me fue. 11 camionetas. Tenemos 11 camionetas, pero ahí el costo de la camioneta viene incluido el combustible, ¿no? Por consiguiente, no tenemos costo de combustible, pero manejamos costo de camioneta, eso sí. Pero manejamos 11 camionetas en el proyecto y eso que somos gestores nada más, ¿no? Porque el proyecto es grande, hay que estar a cada rato yendo a la zona de obra, son 10 kilómetros de obra, en este caso era un mismo edificio, así que no teníamos por qué estarnos movilizándonos, ¿no? Con una camioneta era más que suficiente, ¿no? Pero en este proyecto del que estamos actualmente, sí, pues hay que movilizarse el proyecto en cada momento, ahí tiene que estar yendo la gente de calidad, tiene que estar la gente de SOMA, entonces obviamente son muchas más camionetas las que se manejan. Las camionetas, obviamente, al ser alquiladas, es un costo por mes. El combustible que se gasta todos los días también es un costo por mes. El consumo del teléfono fijo en ese tiempo, más el internet, también era un costo fijo por mes. La caja chica, seguridad policial, gasto social, ¿no? Ahora también se aumenta, pues, bueno, en ese tiempo, ahora es más el costo del gasto social, porque ahí es donde se mete ya el tema de la extorsión, ¿no? La paz social, lo que se le conoce, ¿no? Acá en este proyecto lo denominamos gasto social, aunque la paz social creo que está más abajo. A ver. No, ese de ahí es lo que era ese gasto social, estaba metido también la paz social. Ya. De ahí lo que es mobiliario. Bueno, y hasta acá obviamente termina lo que es el costo variable. Todo lo que puede estar afectado por mes, ¿ya? O por el tiempo. Si mañana más tarde ustedes se les aprueba alguna ampliación de plazo, algún incremento en el plazo del proyecto, alguna afectación, solamente se multiplicaría el gasto variable por la cantidad de días que a ustedes se les otorgue. Obviamente, por ejemplo, este proyecto vimos que dura 19 meses. Estos 4.400.000, bueno, 500.000 se dividen entre los 19 meses y ese sería un costo por mes. Si quisiéramos por día, eso se dividiría entre 30 días y eso tendríamos un costo por día, ¿no? Lo que haríamos sería un cálculo como este. Esto entre 19 y esto entre 30. Entonces digamos que el gasto variable de este proyecto es de 7.989 soles por día. No digamos, si me hicieran una ampliación de plazo de 20 días, yo tendría un costo de 159.000 soles, si tuviera una ampliación de 20 días, ¿no? Así es como se maneja más o menos lo que es las ampliaciones de plazo. Ahora, el gasto general fijo es aquel que obviamente se incurre en el gasto una sola vez, pues, ¿no? Una compra, por ejemplo.
En este caso, por ejemplo, compra de mobiliarios. Obvio, si yo tengo una ampliación de plazo, no quiere decir que voy a comprar más escritorios, no quiere decir que voy a comprar más, no sé, pues que tengan ustedes en una refrigeradora, un kitchenet ahí implementado, no quiere decir que van a comprar más, simplemente que solo van a usar más tiempo. Si ya tienen impresoras compradas, no quiere decir que van a comprar más, ¿no? Diferente sería si es que estas fueran alquiladas. Ah, bueno, en ese caso ya no sería un costo fijo, sino sería un costo variable, ¿no? Si es que las computadoras, por ejemplo, no fueran compradas, sino fueran alquiladas, en ese caso sí, el costo de las computadoras sería un costo variable, ya no sería un costo fijo, ¿no? Pero en este caso, como las computadoras son compradas para 19 meses, obviamente, para 19 meses ya comprar, alquilar ya no sale rentable, ¿no? Sale mucho más rentable comprar, normalmente por encima de los 10 meses ya sale más rentable comprar los equipos, ¿no? Cualquier equipo, ¿no? Porque no, ya sale más caro alquilar. Igual sigues pagando alquiler y al final, lo vas a devolver, en todos casos sale más barato ya alquilarlo después de 10 meses. O sea, todo proyecto que dura más de 10 meses, ya 10 meses, un año, ya es mejor comprar el equipo, ¿no? Sale más barato. Lo que es comunicaciones, ¿no? Instalaciones de redes telefónicas, consumo de RPC, ¿no? Bueno, radios portátiles que también se compraban. Estos gastos varios, más, bueno, yo no los pondría como un gasto fijo, yo los pondría como un gasto variable. ¿Por qué? Porque la papelería, los papeles, el A3, el papel rollo para los planos, eso se gasta pues mes a mes, ¿no? Eh, Eso debería ser un gasto variable más que un gasto fijo, ¿no? Los útiles de escritorio también, porque los lapiceros, aunque no crean, los lapiceros, los posits, borradores, reglas, eso se consume mes a mes, ¿no? No es un gasto fijo, ¿no? Se van a ir consumiendo. Las movilidades también, bueno, si bien es cierto, ustedes pueden estimarlo, pero es preferible tener, por ejemplo, un monto de taxis por mes, ¿no? Si lo consumen bien y si no ya queda como un fondo, pero es más recomendable, por ejemplo, manejar, no sé, pues, poner unos 500 soles de taxis por mes, ¿no? O de repente 400 soles de taxis por mes, ¿no? Por si acaso, ¿no? Para el tema de movilidades. Copias y planos, ¿no? Planos de replanteo, trámites municipales, por ejemplo, eso sí podría ser global, ¿no? Si es que se manejan o se tiene mapeado exactamente cuántos trámites se van a hacer durante todo el proyecto, al comienzo y al final, ¿no? Bueno, alojamiento no hay porque es una hora en Lima, transportes tampoco, ¿no? Gastos de representación. ¿Qué creen ustedes, a qué se creen ustedes que denominan gastos de representación? A ver, ¿a qué llamamos gastos de representación? Nada, ni idea. ¿Nunca han escuchado el término? ¿A qué le llamarían ustedes gastos de representación? ¿Qué creen ustedes que ya denominamos gastos de representación? Nada. Bueno, gastos de representación es llevarse a comer bueno, en este caso era una obra privada, llevarse a comer ¿cómo se dice? Al cliente, ¿no? De cuando en cuando, los bocaditos de las reuniones, eh,
que de repente no los cargan, bueno, los bocaditos de las reuniones los pueden cargar en gastos de representación, como los pueden cargar en caja chica. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, gastos que normalmente lo utilizan para, en los que pues ustedes tratan de sacar algún provecho para el proyecto, ¿no? De repente se reúnen con el cliente para aprobar algún adicional o ver cosas así, ¿no? Entonces ahí se denominan gastos de representación, ¿no? Todo lo que se dice cada vez que se invita a alguna reunión, a algún evento o algo al cliente normalmente. Por ahí, si no sé, pues, o sea, se reunieron con alguien de la municipalidad para agilizar entre comillas algún trámite, ¿no? De algún permiso municipal que quieran sacar. Eso va a gastos de representación también, ¿no? Cosas así. Copias de juego de documentos, consumos de teléfono, refrigerios y movilidades, ¿no? Gastos de licitación. En general, toda esta parte de gastos de licitación financieros y centrales. Acá, por ejemplo, estos primeros 9,000 soles, que son la suma de todos estos puntos que están acá, todos estos, son los gastos que costó hacer la propuesta. Y eso que en este caso es barato, porque 9,500 soles es bastante poco, bien poco el dinero. Normalmente esos gastos de actualmente elaborar una propuesta, ¿no? De un proyecto eh, está costando más o menos 20,000 soles, ¿no? Por eso que cuando se invita a una licitación, las empresas que postulan literalmente se gastan 20,000 soles en postular. Cuando no ganan el proyecto, lo único que ganan es experiencia. Cuando ganan el proyecto, medianamente pueden cobrar ese dinero, así como acá. Pero esto solamente lo puede cobrar la empresa que ganó, porque las que perdieron solamente ganaron experiencia, nada más. Porque como ustedes ven, solamente la ganadora puede cobrar esos 9,500, ¿no? Ahí está. Obviamente ahí se pone pues una incidencia pequeña, 25% de todo ese personal, ¿no? Eh, en sí es, ponte que han trabajado de todo el mes, han trabajado prácticamente una semana. O sea que esta licitación la han hecho en una semana, literalmente, cosa que no creo que lo hayan hecho tan rápido, ¿no? Solamente metrán, a menos que, bueno, este proyecto, si fuera un proyecto de precios unitarios, puede ser que lo puedan hacer en una semana, ¿no? Porque los metrados, trabajas con los metrados referenciales, pero este proyecto era suma alzada, entonces solamente metrando, imposible que puedan metrar un proyecto como ese en una semana, imposible. Ni así se quedaran 24 horas trabajando podrían hacer. Un proyecto como ese por lo menos en 2 a 3 semanas se debió metrar. Entonces, bueno, ahí ese costo pues queda bastante corto. Ese es para costo para una semana, ¿no? Si lo multiplicamos en 2, 3 semanas, estamos hablando de 28,000 soles, más o menos, ¿no? 3 por 9, 27, 28,000 soles, más o menos. Y eso ya es más razonable, ¿no? Más razonable que el costo de estimación de un proyecto como eso haya, pues, sido más o menos ese monto, ¿no? Unos 28,000 soles por todo el mes. Los gastos financieros, básicamente, acá solamente eran seguros, no se manejaron fianzas porque no se pidieron adelantos. Lo que es ITF, ¿no? Lo que son seguros, ¿no? Responsabilidad civil, civil patrimonial, SCTRs. Ahí estamos hablando de prácticamente 200,000 soles.
y lo que es gastos de administración central. ¿A qué se refieren los gastos de administración central? Los gastos de administración central simplemente se refieren a los costos que durante el proyecto, digamos, la sede central va a dar soporte a la obra. Que, como qué, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? De repente, para el pago de planillas, el proyecto se soporta en la contabilidad de sede central, ¿no? Si bien es cierto, las planillas las arman en la obra, pero para el pago se basan en el área de finanzas de sede central, ¿no? Que la gerencia de sede central de cuando en cuando también vayan al proyecto, aporten al proyecto, que hayan algunos trámites o algunas cosas o algunos diseños de repente o algunas verificaciones de diseño que se hagan en la sede central, también, ¿no? Normalmente, pues en ese caso, para este caso se está utilizando un 2% del costo directo de la obra, ¿no? El costo directo de la obra eran casi 35 millones, pues un 2% eran 697.000 soles. Fíjense que no es poquito, porque estamos hablando de un 12% del total del gasto general, o sea, no es poco el dinero, ¿no? Que es lo que más o menos se le, entre comillas, se le paga a la sede central por dar cierto soporte, pues, a la obra, ¿no? Por más chiquita que sea la obra, siempre va a tener un área de gerencia general y ahí que hay que alimentar, ¿no? O sea, la gerencia general de los proyectos tiene que vivir de algo, y no va a vivir de la utilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se carga en varios proyectos el costo del personal de la sede central, ¿no? Y eso es lo que se pone en el gasto general. Acá tenemos el resumen general de este gasto general, justamente ahí está la fecha, era del 2014 este proyecto, y el gasto general acá se manejó en 5.692.558 soles. Este es más o menos como se manejó este gasto general. De ahí tenemos otras pestañas, ¿no? Como son los equipos, ¿no? Acá, por ejemplo, está lo mobiliario, está un poco más detallado, cuántos escritorios, cuántas mesas, los programas de computación que se iban a utilizar, ¿no? Ahí tenemos el AutoCAD, antivirus, Primavera. Ojo, bueno, en este proyecto, como era un proyecto privado, no había tanto problema de utilizar, pues, programas pirata, ¿no? Eh, por eso que ustedes ven ahí AutoCAD cero, ¿no? Solamente el Office y antivirus ahí sí tenían costo, pero actualmente ya las empresas ya no usan programas piratas, ¿no? Ahora sí ya los programas tienen que ser originales porque normalmente Microsoft o Autodesk hace auditorías a las empresas y cuando te detectan programas pirata, obviamente te meten una multota, ¿no? Entonces, ahora pues los costos de software sí son más altos, ¿no? En ese tiempo, para un proyecto de 19 meses, 68.000 soles, era bastante, bueno, bastante ajustado, ¿no? Actualmente sí, ya es bastante, es mucho más el costo, ¿no? Es más, ahora con lo que se maneja el Revit, una sola licencia de Revit por año para una sola persona está más o menos unos 12.000 a 14.000 soles, ¿no? Normalmente un proyecto maneja 2 o 3 modeladores, entonces estamos hablando de 3 licencias más el BIM Manager, son 4 licencias, ¿no? Ahí estamos hablando de prácticamente más de 40.000 soles, casi 50.000 soles, solamente en 4 licencias.
Revit, ¿no? Fuera de lo que también, por ejemplo, a los topógrafos se les da AutoCAD, tiene que ser original, el AutoCAD está más o menos unos 8,000 soles. Si hablamos del Office, ¿no? Y entre otros el Primavera o el Project, entonces ya se hace pues un poquito ya alto el costo solamente de software ahorita en los proyectos, ¿no? Como les digo, recuerden que ya no se pueden utilizar programas pirata. Ahora, en este proyecto, por ejemplo, ¿cómo hacíamos nosotros para bajar un poco el costo? Porque obviamente, si bien es cierto, no estaban puestos los programas, en la práctica sí teníamos que usarlos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Teníamos como cabinas en el proyecto. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos puesto 2 computadoras, 2 laptops. Habíamos alquilado 2 laptops y les pusimos programas pirata, pero estas no estaban conectadas a internet. Los teníamos como una especie de cabinas. Entonces, cuando alguien quería hacer algún trabajo en AutoCAD, lo hacía en las computadoras, lo bajaba en USB y ya pues en las computadoras ya nosotros pues utilizábamos el archivo y lo enviábamos, ¿no? Por correo, donde lo teníamos que hacer, y eso pues sí pues nos abarató un montón, porque si no, un montón el costo, porque solamente pagábamos el alquiler de la computadora, más no licencias nuevas, ¿no? Porque esas licencias sí estaban caras. Era una forma pues de abaratar un poco los costos. Impresoras, plotters, ¿no? Esto de acá más o menos es un pequeño cronograma o historial de algunos costos que se iban a manejar en el proyecto, el cronograma valorizado. Esto es más o menos cómo se pensaba cobrar, ¿no? Lo que se pensaba valorizar mes a mes, uy, me pasé, lo que se pensaba valorizar mes a mes en el proyecto, ¿no? Ahí tenemos trabajos preliminares, 4 millones, arquitectura 20 millones, movimiento de tierras, perdón, estructuras 18 millones, movimiento de tierras 3, instalaciones sanitarias 7, instalaciones eléctricas 8, comunicaciones 10, instalaciones mecánicas 10 y equipamiento 37. Y ahí está más o menos cómo se pensaba valorizar a lo largo del proyecto estos montos, ¿no? De de acá, medianamente se podría sacar la curva S del proyecto, ¿no? De esto tranquilamente se mete monto, tiempo y sale la curva S, porque este de acá, bueno, para hacer la curva S tendríamos que hacerlo con el acumulado. Digamos acá es este más y ahí empezamos a sacar el acumulado. A ver. Sí, de ahí. Se corre. Y hasta acá deberían estar, acá está los 120 millones. Con estos montos es que se podría sacar la curva S del proyecto, ¿no? Si bien es cierto, acá no la tengo, pero literalmente con estos de acá es que se saca la curva S. Que la curva S más que nada sirve
para que el cliente pueda ver cuánto tiene que tener de dinero mes a mes para poder pagar las valorizaciones del contratista. O sea, porque no es que el cliente va a tener en su cuenta de banco 120 millones listos, pues, para soltarlos cada vez que el contratista diga, bueno, hoy este mes valorizo 80, este es 10, el otro mes 30, del otro mes 40. O sea, tiene que tener una programación, ¿no? Entonces, si yo como contratista sé cuándo voy a acabar el proyecto, es porque sé cuánto voy a avanzar mes a mes. Si yo sé cuánto voy a avanzar mes a mes, tranquilamente a ese avance le puedo poner costo. Y así puedo sacar yo cuánto voy a cobrar mes a mes, ¿no? Entonces, esto le permite al cliente poder prever los fondos que necesita para poder solventar el proyecto. En el Estado a veces, en ley de contrataciones con el Estado, a veces estas programaciones es un poco más rígida, por eso es que no se permite que el contratista caiga por debajo del 80% de su avance programado, porque eso quiere decir entonces que también la entidad, por ejemplo, separó para este mes 10 millones, pero si el contratista valoriza menos de 8 millones, la entidad tampoco es que se puede quedar con 2 millones ahí guardados alegremente, ¿no? O sea, cuando la entidad tiene que quedarse con todo ese dinero, tiene que estar dando muchas explicaciones, ¿no? Porque eso quiere decir que el otro mes también se va a quedar con otro tanto de dinero y de ahí el siguiente mes con otro tanto, ¿no? Entonces tienen que explicar eso. Por eso que en ley de contrataciones con el Estado, cuando pasa eso, cuando el, el dinero no se gasta como se había planificado, hay que estar dando pues explicaciones, ¿no? Se puede decir de por qué no gasté el dinero, por qué no llegué al avance programado, qué voy a hacer para recuperar el atraso, porque si no llegué al avance programado quiere decir que estoy atrasado. Entonces tengo que explicar el por qué, ¿no? Y por cómo es que voy a recuperar el tiempo perdido. Este de acá es más o menos un flujograma, ¿no? O bueno, se puede sacar un flujograma acá de lo que son el tema de las fianzas, ¿no? Un cronograma de fianzas, cómo es las fianzas que he gestionado, pueden ser fianza por adelanto, pueden ser fianzas por en este caso, bueno, son fianzas por adelantos, pero podrían ser también fianzas por fiel cumplimiento, aunque las fianzas por fiel cumplimiento se mantienen vigentes durante todo el proyecto, ¿no? No es como una fianza de adelanto que, si bien es cierto, a medida que las voy pagando, puedo, o mejor dicho, voy amortizando el monto del adelanto, puedo ir reduciendo el monto de la fianza. Por consiguiente, pagando menor interés. Bueno, esto es más o menos de manera general lo que se maneja dentro de un gasto general, para que ustedes lo puedan utilizar como un ejemplo. No es la única forma de hacer un gasto general, como les comenté, es una recomendación que ustedes la pueden usar o no, eh, pero medianamente es básicamente lo que ustedes pueden encontrar en cualquier gasto general de cualquier proyecto que ustedes vayan a ver, ¿no? Entonces siempre ténganlo ahí en cuenta. ¿Alguna pregunta que tengan respecto al archivo que hemos visto, el pequeño detalle de gastos generales que hemos manejado? Nada, más o menos claro cómo calcular un gasto general. Ya entiendo que sí. A ver, creo que alguien ha levantado la mano, alguien ha hecho una pregunta. Ay, a ver. Ay, espérense.
Dice. Ya, todo claro, dicen por ahí. A ver, vamos a proyectar la diapositiva. Acá está. ¿El Excel te refieres, Abel? ¿O Abdel? Sí, sí está en la plataforma, ese lo he subido ahí. Ahí está para que ustedes lo puedan revisar y verlo más detalle. Está como ejemplo. Ahí está dentro de la plataforma, dentro de lo que son archivos o información complementaria. Ahí se los he dejado para que lo puedan ver. Les digo, esa información está con fecha, ¿no? Está a octubre del 2014, ¿no? Un poquito de ya desfasado, ya tiene 10 años esa información, pero medianamente como concepto les seguir sirviendo. Sí, sí, está en editable, está en Excel. Está en Excel el archivo. A ver, dentro de los costos indirectos que ya hemos visto, tenemos los costos directos y los costos indirectos. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Los costos indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicar a una sola partida determinada, sino a un conjunto de la obra. Por ejemplo, el campamento. El campamento, en algunos casos, algunos lo cargan al gasto general, otros lo ponen en el costo directo. Preferible es ponerlo en el costo directo, sino que, como les comenté, el reglamento de metrados te dice, por ejemplo, que el gasto general tiene que estar perdón, el campamento tiene que estar en el gasto general. Pero es mejor ponerlo en el costo directo porque así ustedes lo pueden valorizar ni bien lo hagan. Pero, por ejemplo, el ingeniero residente. ¿Cómo pueden ustedes al ingeniero residente ponerlo en todas las partidas? Porque al final el ingeniero residente ve todo el proyecto, ¿no? No es como un capataz que ustedes le pueden poner 10%, ¿no? En ese caso es mucho más sencillo manejarlo de manera aparte y que en una parte que afecte a todo el proyecto, ¿no? Por eso que normalmente todo el personal se maneja pues dentro del gasto general, ¿no? Los costos indirectos pues corresponden a los generales necesarios para la ejecución de las obras y no están incluidos en los costos directos, ¿no? En ese sentido, Salinas, un autor, ¿no? Señala que los costos indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto del proyecto. Ejemplo, el sueldo del staff, ¿no? El sueldo del staff con los ingenieros de calidad, los ingenieros de OT, ¿no? Todos ellos no se pueden aplicar a una sola partida, pues no, ¿a qué partida se los aplico? ¿A estructuras, arquitectura, ¿no? ¿A quién les aplico, pues, el personal de staff? No puedo, entonces ahí pues tengo que aplicarlo de manera separada, ¿no? Algunos rubros de los costos indirectos ya los hemos visto, ¿no? Oficina central, ya lo vimos, ¿no? Dirección técnica, lo que es el residente de obra y toda la gente de staff, ¿no? Calidad, oficina técnica, etc., etc., ¿no? La vigilancia, obviamente, ¿no? Ahí en lo que hemos visto, por ejemplo, la vigilancia no estaba incluida porque la vigilancia corría por cuenta del cliente, ¿no? Porque la obra estaba dentro de la universidad, entonces era el cliente quien corría pues con los costos de vigilancia, ¿no? Supervisión, administración, ¿no? La administración de obra, también está ahí metida el administrador, recursos humanos, ¿no? Los beneficios sociales, obvio, pues si está el sueldo, pues tiene que estar, pues obviamente, el costo de los beneficios sociales de toda la planilla. Seguros, ¿no? Lo que es la seguridad en obra, las cartas fianza, que ya lo vimos también, y la utilidad esperada, pero la utilidad esperada está aparte, ¿no? Está aparte del
del gasto general, ¿no? Está como un ítem aparte. Algunos gastos generales no relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra, ¿no? Los gastos solo se hacen una vez y son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, los gastos de licitación. Lo que vimos pues ahí, que es, como les dije, que solo lo cobraría la empresa que gane. Gastos para realizar el presupuesto, ¿no? Gastos de visita de obra, gastos registrales, el personal que participó de la propuesta, ¿no? Todos esos gastitos están ahí metidos, ¿no? En gastos de realización de la propuesta. Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, ¿no? Que son los gastos recurrentes y mensuales, ¿no? Gastos administrativos, gastos financieros relativos, o bueno, los gastos administrativos de la obra, los gastos administrativos de oficina, los gastos financieros relativos a la obra. Básicamente los detalles que hemos, esos son los títulos de los detalles que hemos visto en el archivo Excel que les he mostrado, ¿no? Staff, alquileres, baños, de repente, los baños, por ejemplo, ahí no están, por ejemplo, las duchas, los comedores, contenedores que de repente se puedan utilizar para la oficina, energía, ¿no? En este caso la energía nos la daba la universidad, por eso que no teníamos un costo de energía, ¿no? Si no hubiéramos tenido un costo de energía, costo de agua, ¿no? Si es que de repente hubiéramos tenido una conexión domiciliaria de agua, ahí sí pues hubiéramos tenido de repente un costo también de agua, ¿no? Ahora, el tema de la utilidad. La utilidad, como les dije, lastimosamente, si nos vamos a la teoría económica dice que una utilidad, ya les comenté, para un proyecto tendría que ser por encima del 16 o 18%. Pero si nosotros pusiéramos un proyecto de construcción en el presupuesto, una utilidad de 16%, de hecho que ese proyecto, que esa empresa pierde la licitación, porque lo van a ver y van a decir, esta empresa está loca para poner una utilidad de ese tamaño, ¿ya? Pero eso es lo que dice la teoría económica. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no se aplica la teoría económica en construcción? Porque no, pues no se aplica, ¿no? Lastimosamente no va, ¿no? En construcción la utilidad se maneja de 8 a 12%. ¿Es un porcentaje miserable? Bueno, es un porcentaje miserable. ¿Qué se va a hacer? ¿No? Pero en las constructoras manejan ese porcentaje de utilidad, ¿no? Y mientras menos pongas tu porcentaje, más opción tienes de ganar el proyecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay empresas que manejan un gasto general muy alto. Recuerden que el gasto general, una vez calculado, de la forma en que se los he mostrado, se puede poner en porcentaje del costo directo. Normalmente, el porcentaje en costo directo del gasto general debería estar de 25 a 35% del costo de la obra. Ese es un gasto general decente. Obviamente, las empresas más grandes, un COSAPI, un JJC, en su momento un Graña, ¿no? Ahora que es un Cumbra, manejan un gasto general alto porque su personal de staff es caro, ¿no? Entonces su gasto general tranquilamente va a estar pues por 35 y a veces hasta 40%. Por eso que este tipo de empresas nunca se van a mandar a licitaciones pequeñas, siempre se van a mandar a licitaciones de proyectos grandes para que estos proyectos grandes pues puedan solventar el gasto general que estas empresas tienen, porque obviamente su staff de profesionales es caro, ¿no? Imagínense si se meten a un proyecto pequeño, a un proyecto de viviendas,
imagínense, pues el gasto general estaría por las nubes, ¿no? O sea, el gasto general de ese proyecto sería un 40 o 50% de la obra prácticamente, ¿no? Entonces ahí no tiene sentido, pues en ese tipo de proyectos ellos nunca van a entrar. Pero ese es el respecto al tamaño de la utilidad respecto al costo directo, del gasto general, perdón. Pero la utilidad, hasta estas empresas, la utilidad que manejan está bordeando el 10, el 11%. ¿Ya? Cuando hablamos de proyectos grandes, de represas, de carreteras, estas empresas manejan su utilidad en el orden del 8, del 10%, del 11%. Pero entonces, ¿dónde ganan? ¿Dónde está el negocio? Como dice la canción, ¿cuál es el negocio, no? ¿Dónde está la ganancia? O sea, en ese 10%, no, obviamente también está en el costo directo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se hace un presupuesto, ustedes estiman con precios de mercado, con precios de lista. Entonces, cuando ustedes adjudican los contratos, cuando ustedes adjudican la compra de los materiales, ustedes dan por cantidad y piden ajustes a los proveedores. Por ejemplo, si es una obra de carreteras y ustedes cotizaron que el petróleo lo iban a comprar a 17 soles el galón, cuando ustedes van al grifo y le dicen, oye, comparito, mira, yo tengo para ti este proyecto, pero estamos hablando de que son 30,000 galones de petróleo que me vas a vender durante toda la obra. Ya, pues, o sea, dame un buen precio, pues. Ah, ya, bacán, ya. Si todo me lo vas a dar a mí, ya no te vendo a 17, te vendo a 15.50. Ah, bacán, 15.50 queda. Entonces ahí van sacando utilidades, ¿no? Allá compraron más barato. Perfecto, ya no va a costar 17, sino entonces es un sol 50 por galón que se están ahorrando, ¿no? Por 30,000 son 45,000 soles. Entonces ya, entonces va sumando, va sumando, va sumando. El fierro, o de repente si la obra es un proyecto de ¿cómo se llama?, de edificaciones. El fierro, de repente el fierro lo cotizaron a $900 la tonelada, pero lo terminan comprando a 880, a $860. También ahí tienen un ahorro. Entonces, ahí es donde se empiezan a sacar remanentes, ¿no? Se empiezan a sacar pequeñas utilidades dentro, solamente con reajuste de precios, solamente con cierres contractuales. Ahí es que se empiezan a sacar remanentes de costo por encima de la utilidad, obviamente, ¿no? Porque si no, no saldría negocio, pues porque como les digo, y lo otro, obviamente, ¿dónde está? Es en optimizar rendimientos. Ustedes pusieron rendimientos para sus análisis de precios unitarios. Por ejemplo, avanzar en terrajeos. En terrajeos pusieron avanzar 24 metros cuadrados, no, perdón, 20 metros cuadrados por día, por cuadrilla. Pero ustedes le meten cohetes a su gente y hacen que hagan 25 metros cuadrados por día. Ah, entonces quiere decir que su gente está rindiendo más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proyecto lo podrían acabar antes. Si esa es la constante para todas las partidas, de repente ustedes dijeron, el proyecto yo lo acabo en 19 meses y medio. Pero optimizando mis rendimientos, optimizando recursos, puedo acabarlo en 18 meses y medio, me ahorro un mes. Y ya vimos en el cálculo del Excel que, por ejemplo, un mes de gastos generales eran como 150,000 soles. Entonces, si yo hago la obra en un mes antes, me estaría quedando como utilidad 150,000 soles más. Porque si bien es cierto, yo termino antes, pero me van a pagar el gasto general completo, como si hubiera hecho los 19 meses. No me lo van a pagar, si soy 19, si dicen 18, me pagan 18 meses, no, te van a pagar los 19 meses. En ese caso, entonces, sí te pagan todo el monto. Entonces, ahí es donde empieza a sumarse y ese monto se empieza a sumar a la utilidad.
pero la utilidad en sí es un monto fijo, congelado, que está congelado por el mercado. El mercado en construcción es quien define la utilidad, no la teoría económica, no el hecho de que si yo mejor agarro e invierto en Movistar, puedo ganar más que invirtiendo en construcción. Si yo invierto en minería, prefiero agarrar la plata e invertirla en minería, porque ahí tengo mucha más utilidad y con menor riesgo. Entonces, el tema de la utilidad, si bien es cierto, hay varias cosas para considerar, pero al final lo que va a decidir el porcentaje de la utilidad es el mercado. ¿Ya? Eso tenganlo presente, es el mercado. Pero, teóricamente, estas son algunas de las recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de calcular la utilidad. Por ejemplo, no reducir a cero la utilidad para ganar el concurso. Jamás hagan eso. ¿Ya? Nunca reduzcan su utilidad. O sea, porque cuando de repente ustedes hacen están concursando y hay una etapa de negociación. El cliente les dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tu propuesta está buena, pero ya, pues hazte un último ajuste, ¿no? Un último, ¿cómo se puede decir? Un ajuste comercial. Nunca bajen su utilidad. ¿Ya? Si su utilidad estaba en 11, digo, ya, bueno, ya, para hacerte ya, para cerrar, ya, para que me des el contrato, porque ellos te van a decir, ¿no? Baja tu utilidad, ¿no? No hagan eso. Si ustedes quieren hacer un ajuste, si ustedes quieren hacer un descuento comercial, al final de su propuesta lo que ponen es descuento comercial. Y le ponen, no sé, pues 20,000, 30,000, 50,000 soles si quieren. Le pueden poner, pero déjenlo como un monto aparte. Porque ¿qué pasa? Recuerden que si ustedes bajan la utilidad, ¿qué pasa si mañana más tarde hay ampliación de plazo? ¿Qué pasa si mañana más tarde hay adicionales? ¿Qué pasa si más tarde les incrementan el alcance del proyecto? Eso que ustedes demás van a hacer también va a tener esa utilidad reducida y eso ya no les va a convenir. En cambio, si ustedes hicieron un descuento comercial y se dejaron su utilidad en 11%, todos los adicionales, todas las ampliaciones de plazo y todas las cosas que ustedes saquen después van a estar afectas a su utilidad normal, a su 11%. Por eso nunca reduzcan la utilidad con tal de ganar el proyecto y menos háganla cero. Ya les dije, nadie compra pan para vender pan. Eso no lo hagan, eso no lo hagan. Considerar un porcentaje por el sobreesfuerzo administrativo, efectivamente. ¿No? O sea, hay muchas cosas que se tienen en consideración. Bueno, el sobreesfuerzo administrativo es una de ellas, pues, ¿no? Cuando son pocos conceptos de mano de obra, pero de alto volumen, se estima que se tendrá menos riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos de estructura, ¿no? En estructura tenemos pocas partidas. O sí, en estructura tenemos pocas partidas, pero tenemos mucha mano de obra. O sea, la mano de obra en estructuras es muy incidente. Cuando nos vamos, por ejemplo, si el concurso solamente lo hacemos de estructuras y no entramos a la arquitectura, en estructuras, o sea, vamos a tener mucha mano de obra, pero como son pocas partidas, el riesgo es menor, ¿no? El riesgo es mucho menor cuando se hacen pocas partidas que estén amarradas a la mano de obra, ¿ya? Porque siempre, ¿esto en qué se basa? A que mientras menos gente yo tenga, voy a tener menos riesgo, porque voy a tener que manejar menos personal. En eso se basa. Siempre cuando ustedes hagan sus cálculos, siempre vean el tener la menor cantidad. Por eso que los proyectos de carreteras son mucho más fáciles de manejar porque el personal no es tanto como en obras de edificaciones, ¿no? Más se maneja equipos. Obras de minería, más se maneja equipos, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de gente, el riesgo va a aumentar, ¿no?
En obras de remodelación, aumentar el porcentaje de utilidad debido a la baja cantidad de obra y problemas de espacio. Efectivamente, en proyectos más chicos, la utilidad, digamos, es inversamente proporcional al tamaño del proyecto. Si el proyecto es más chico, la utilidad es más grande. ¿Ya? Si el proyecto es más chico, la utilidad es más grande. Es como el gasto general, digamos, ¿no? En proyectos más chicos, la utilidad va a crecer. O no es que va a crecer, sino que se va a ver más abultada respecto al costo directo. Porque el gasto general siempre va a ser el mismo, pero cuando la obra es más pequeña, obviamente el porcentaje se va a ver más grande, ¿no? Porque si yo siempre tengo 10 personas, no es lo mismo hacer una obra de 10 millones con 10 personas como hacer una obra de 100 millones con las mismas 10 personas, ¿no? El porcentaje va a ser mucho más chico en uno que el otro. En obras con alta especialización conviene incrementar el precio debido al riesgo de conseguir personal especializado y el trabajo administrativo que generalmente conllevan. Eso es cierto. Conseguir albañiles es fácil, pero por ejemplo, si tenemos que trabajar granito, anda, consigue mano de obra que trabaje granito. Es complicado. Ha sido más, no hay. Tú pones tu cartel, buscamos personal que trabaje granito. Hasta que 4 gatos van a llegar. ¿Ya? O por ejemplo, soldadores. Ustedes quieren soldadores homologados, ¿no? 3G, 4G. Ucha, que esos son más pedidos. De repente no se presenta, se presentará uno, dos, y esto es. Entonces, eso conlleva porque si ustedes ya aceptaron el proyecto, si ustedes ya aceptaron la obra, ya es problema de ustedes cómo consiguen el personal. Entonces, cuando ustedes pongan sus avisos, si es que no tienen el personal a la mano, si es que los maestros, si es que los ingenieros no tienen personal suficiente, ustedes van a tener que recurrir pues a poner avisos en el periódico, en LinkedIn, en las plataformas para ver que llegue el personal. Y si el personal no llega, ustedes van a tener que aumentar los sueldos, pues, para que sea más atractiva la obra y el personal llegue, ¿no? En ese aspecto, ahí ustedes van a tener que manejar eso, ¿no? El cómo conseguir personal. Y la única manera cuando el personal no se presenta es aumentando el sueldo, pues, para que el personal vea atractiva la obra, ¿no? Por eso que en obras de alta especialización, efectivamente, la utilidad tiene que ser mayor, ¿no? Porque muy posiblemente ustedes van a tener que gastar más, ¿no? En obras privadas, en ocasiones se puede aplicar un porcentaje de utilidad más alto por los servicios adicionales que requerirá el cliente. Bueno, eso es relativo, ¿no? Si bien es cierto en las obras públicas, en las obras privadas, se puede manejar ciertas cosas, pero muy raro. En mis 17 años de experiencia, el cliente privado es más roña todavía que el cliente estatal. ¿Ya? Entonces, en la vida les va a atracar que ustedes le aumenten la utilidad. ¿Ya? Verde, va a estar ya, bueno, como este es un adicional especial, aumentame la utilidad. Verde. ¿Ya? Entonces, bueno, podría darse, pero es raro, es rarísimo eso. Y obviamente en obras del Estado jamás, pues con obras del Estado jamás los van a dejar que aumenten la utilidad de los adicionales. O sea, la utilidad contratada es la utilidad que se saca. No hay cambios en esa parte. Si sabemos que nuestro cliente no nos requerirá posteriormente de nuestros servicios al no existir un atractivo en una futura compra, esto afectará la utilidad, la que se incrementará. ¿Qué quiere decir eso? Si es un cliente, por ejemplo, si la empresa a la que yo le estoy construyendo es una universidad y es una universidad que piensa sacar más sedes, ¿no? Que piensa agrandar su campus, de repente yo le puedo bajar la utilidad
con miras a que me contrate más adelante. Y decírselo, ¿no? Oye, mira, ya. En ese caso sí se podría bajar la utilidad. Oye, mira, yo te bajo la utilidad de 11 a 9.5%, pero si me das el otro edificio pues, que vas a licitar, ¿ya? Me das el otro edificio que vas a licitar y yo te bajo la utilidad. Si ustedes saben que es así, bacán, pues ¿no? Ahí sí pueden ustedes jugar con o ofertar su utilidad con miras a ganar futuros proyectos con ese cliente. Pero si saben que ese proyecto no lo van a ver nunca más en la vida, que es la primera y última obra que van a hacer con ese compadre, ya, y sí, pues no, le ponen la utilidad, pues le ponen más, pues no hay problema, pues, ¿no? Es la única vez que lo van a ver en su vida, pues entonces ya para qué, pues, ¿para qué le voy a dar un buen precio? Pues no, no tiene sentido eso. Entonces, en ese caso, ahí sí se maneja el tema de la utilidad que se puede aumentar, ¿ya? Bueno, esas son algunas de las consideraciones a tener en cuenta al momento de estimar la utilidad. Recuerden que la utilidad no hay un número fijo, ya les he dicho, está entre 8 y 12, entre 8 y 12. Entonces ustedes pueden acomodarlo en ese rango, la utilidad, ¿ya? Pero no es que ya cerrado en ese número y de ahí ya no se puede hacer otra cosa, ¿no? Se puede manejar en ese rango, pero ya queden ustedes qué consideraciones tener para acomodar la utilidad. Algunas conclusiones de lo que hemos visto respecto a los costos indirectos, ¿no? O más, bueno, ya llámese gastos generales y utilidades, ¿no? Los costos indirectos son representados por los gastos generales y utilidad. Del mismo modo, son porcentajes que se aplican a los costos directos. Asimismo, son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra. Ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, el sueldo del staff, ¿no? El sueldo del staff no lo puedo aplicar a la partida de concreto, no lo puedo aplicar a la partida de pisos, no lo puedo aplicar a la partida de tarrajeros. Entonces se aplica a todo el proyecto, o sea, dentro del gasto general. No, los costos indirectos se dividen en gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra o gastos variables y gastos relacionados con el tiempo, gastos fijos o gastos relacionados con el tiempo de la ejecución de obra, o sea, gastos variables, ¿no? Se efectúan durante la construcción y se derivan de la propia actividad empresarial. Básicamente gastos fijos, gastos variables. Gastos fijos, compras, más fijo, más directo, ¿no? Las compras son un gasto fijo. Alquileres, gasto variable, porque todos los meses cambia. Si yo una computadora la alquilo, es un gasto variable. Si la compro, es un gasto fijo, ¿ya? Mucho más fácil de visualizar de esa forma. La utilidad es la ganancia tangible del contratista al margen de cualquier ahorro en obra que pueda generar otra ganancia. Ya, eso me refiero, por ejemplo, con los ahorros en las compras de los materiales, ¿no? Si yo al final el material me sale más barato, ese es un ahorro que está muy aparte de la utilidad, no se considera como utilidad, es una sobreutilidad, la pueden llamar, ¿no? Se debe reducir a cero no se debe reducir a cero la utilidad para ganar el concurso, ¿no? De preferencia, no participar o no usar una utilidad modesta, pero verdadera, ¿no? O sea, siempre hay que poner lo que es, no hay que poner lo que es, no hay que regalar, como se dice, no hay que regalar la chamba. Los gastos generales son producto de la actividad empresarial y corresponden a los pagos referidos a almacenamiento, transporte y venta de los productos terminados, otorgándole un valor agregado. Como les dije, es como haciendo el símil, ¿no? Es comprar pan, ponerle mantequilla y vender pan con mantequilla, no comprar pan para vender pan. Las circunstancias económicas han influido en las empresas constructoras la necesidad de asumir roles de empresas financieras a fin de poder cubrir los gastos que una obra genera aún antes de haberse iniciado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a veces
por el flujo de dinero dentro del proyecto, a veces el constructor tiene que poner de su bolsillo, se tiene que financiar la obra. Pero eso no es gratis, muchachos, eso no es gratis. Eso se llama costo de financiamiento y también se pone en el gasto general. Ustedes cuando hacen su flujo de caja y ven que hay meses que el flujo de caja va a ser negativo, ¿qué quiere decir cuando un flujo de caja es negativo? Que básicamente con el dinero de la obra no se cubre. ¿Qué quiere decir? Que el contratista va a tener que poner de su bolsillo, pero el dinero no se pone gratis. Está bien, el contratista pone de su bolsillo, pero eso es como un préstamo, ¿no? Si el contratista pone de su bolsillo, eso lo presta y en algún momento de la obra lo tiene que cobrar. Entonces, desde que lo presta hasta que lo cobra hay un costo. Si yo lo presto en el mes de enero y lo cobro en el mes de junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses tengo que cobrar de interés por el monto que presté. Y eso va en el gasto general. Eso también va en el gasto general. Se llama gastos financieros. ¿Ya? Eso es en este ejemplo que les he mostrado no estaba, pero eso es algo que se debe poner, los gastos financieros. ¿Ya? Las constructoras no son beneficencia y no van a estar financiando los proyectos de gratis. ¿Ya? Ojo, tengan en cuenta eso. Hasta ahí, chicos, preguntas, consultas, dudas. Recuerden, como con temas generales, la otra semana es su práctica calificada, ¿ya? Su práctica T2, ¿ya? Es en la semana 10, arranque el lunes. El otro lunes, arranca su T2, ¿ya? Ténganlo en cuenta. El otro lunes a la 1 de la tarde arranca su T2, ¿ya? Recuerden, son 3 prácticas, ¿ya? Que van a realizar, ¿ya? No se les vaya a pasar, ¿ya? Se lo estoy comentando. ¿Tienen alguna consulta, chicos, dudas? Algo que no haya quedado claro respecto a los costos indirectos, gasto general, utilidad, gasto general variable, gasto general fijo. Nada, todo claro. ¿Desde qué semana viene? Ah, ya, más o menos, a ver, déjenme ver. Viene de la semana 7, son 3 semanas, de la semana 7 a la semana 10. ¿Ya? Porque la práctica anterior llegó hasta la semana 6. Entonces, de las 7, bueno, parte una que otra pregunta por ahí viene de las 6, ¿no? Repasen nuevamente de las 6 hasta la 10, ¿no? Que es lo que va a venir. 4 semanas vienen en la práctica. El lunes 14 empieza a las 13 horas, a la 1. Ya, hasta el siguiente lunes. Obviamente, ya saben, durante toda la semana pueden dar. Bueno, chicos, entonces si no hay más consultas, no hay dudas, ya saben, cualquier pregunta, les recomiendo entrar desde el lunes. Ya casi todos, creo que hay un par más de alumnos que no han rendido su primera práctica, de repente porque ellos por algún motivo no lo han hecho, por ahí que de repente no tienen su perfil creado, ya por lo demás, todos ya han creado su perfil, así que solamente es que sí, las 3 primeras prácticas son con Sumari. Ya fue la primera, viene la segunda y la tercera. El final solamente no lo es. ¿Ya? El final simplemente como es grupal, ese sí no es con Sumari. Pero las 3 prácticas es con Sumari, chicos. Ya ténganlo en cuenta. Ya saben, las mismas consideraciones que para la primera. Denlo con tiempo, en un sitio con luz, para que se les pueda ver, el Sumari pueda ver y reconocer sus características faciales y no esté mandando alertas por las puras. ¿Ya? Bueno, chicos, sin más, entonces lo dejamos acá. Cualquier cosa, ya saben, pueden preguntar a través del chat, por el foro, a través del delegado, de los delegados, ¿no? Que son 2 horarios. Y ya cualquier consulta normal, hasta por correo la pueden hacer y ya saben, no hay, eh, bueno, revisen la práctica el lunes temprano. Bueno, no la pueden revisar porque una vez que entren tienen que resolverla. Pero si tienen ahí alguna pregunta de algún tema que de repente no les quede claro, me lo pueden hacer el mismo lunes o antes, ¿ya? Por si a lo que repasan hay algún tema de repente que no les quede claro.
Bueno, chicos, entonces sin más, lo dejamos acá. Cuídense y nos estamos viendo la próxima clase. Buenas noches, tengan buen feriado por mañana, ya. Feliz 8 de octubre.